Si querés formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar. Elena Garro fue una escritora, dramaturga y guionista mexicana. Estuvo casada con el escritor Octavio Paz, figura que durante mucho tiempo la eclipsó y marginó del canon literario oficial. Su obra es precursora del realismo mágico, con una fuerte influencia de la narrativa de la chilena María Luisa Bombal. En ella combina realismo con elementos fantásticos, donde el tiempo es circular y cobra relevancia el mundo onírico. Hay una presencia constante de la infancia y la memoria, y es una crítica social y política al autoritarismo y a la marginación, dándole voz a las mujeres, a los indígenas y a los niños. Bueno, el primer cuento que leímos de Elena Garro fue La culpa de los tlaxcaltecas, cuento que creo que es el más emblemático de Elena Garro. Y digo esto porque es muy representativo de lo que es su obra en general, pero además por la calidad literaria y la originalidad de este cuento particular. El cuento narra la historia de Laura, una mujer de clase alta en el México del siglo XX, que empieza a tener comportamientos extraños. Desaparece durante algunos días, cuando vuelve aparece con la ropa manchada de sangre, y le cuenta a su sirvienta, Nacha, que estuvo con su primo esposo. Este primo esposo es un indígena que está herido porque lucha contra los conquistadores españoles. Entonces entendemos que Laura vive en dos tiempos a la vez. Vive en el presente, donde su esposo es Pablo, por cierto, alguien que la maltrata, y a la vez vive en el pasado durante la conquista de México, donde este esposo primo es un guerrero mexicano. Pero como los dos matrimonios son paralelos, en un plano que no sabemos si es real o producto de la fantasía o de la locura de Laura, se convierte en una historia de engaño, de amor extramatrimonial, prohibida. Acá hago un paréntesis. El hecho de no poder determinar si esto es real o una fantasía se potencia con el uso del lenguaje poético que profundiza esa sensación fantasiosa. Bueno, y este engaño por parte de Laura hacia Pablo, esta traición, tiene su espejo en la traición de los tlaxcaltecas hacia el pueblo mexicano durante la conquista. Algo que Laura repite constantemente es esta frase: la culpa es de los tlaxcaltecas, que es la explicación histórica que culpa a ese pueblo indígena por aliarse con los españoles. El siguiente cuento que leímos fue ¿Qué hora es?, que narra la historia de Lucía, una mujer de México, que un día se hospeda en un hotel en París, y a la vez reserva otra habitación para un hombre que según ella va a llegar pronto, pero pasan los meses y ella muere en la habitación. La estructura de este cuento empieza por el final, con Lucía muriendo. Y hay un párrafo que se entiende recién cuando terminamos el cuento, y tenemos la historia completa, que es: ¿qué día tan largo? Ha durado toda la vida. ¿Dios me regalará estos 3 minutos? Brunier la miró unos segundos, recostada, con los ojos muy abiertos y mirando hacia ese largo día que había sido su vida. Después de esta frase hay un raconto, cuando Brunier en el sillón se pone a recordar cómo llegó Lucía al hotel, y ese raconto termina casi al final del cuento, con la frase: ahora Lucía Mitre estaba cubierta con su chalina de gasa color durazno. Y ahí es cuando aparece Gabriel, este hombre que desde el principio se suponía que iba a llegar. Remarco esto de la estructura y del raconto porque el tema del tiempo es crucial en este relato, es como un personaje más. Y está presente tanto en el argumento, con el tema de la espera, como en las palabras, porque Lucía repite constantemente qué hora es, y en la estructura, que invierte el orden, empieza por el final. O sea que en la estructura también hay una alteración del tiempo, no es linealmente cronológico. Otra vez como en el cuento anterior, hay un espacio-tiempo intermedios entre el pasado y el presente, tanto a nivel real, París en este caso, que es el lugar de encuentro intermedio entre ella que es de México y él que es de Londres, como a nivel simbólico, porque este Gabriel aparece 11 meses más tarde, pero aparece en el presente como si no hubiese pasado todo ese tiempo. Algunos elementos simbólicos o metafóricos que encontramos en el cuento son las joyas o las perlas como metáforas del paso del tiempo. Lucía llega con una chalina color durazno, es decir, una fruta fresca,
que se opone al color sepia del cabello y al castaño de los ojos, como hojas marchitas, de cuando está muriendo. A su vez, esta chalina, cuando llega, la lleva con las puntas flotando a sus espaldas como alas. Y acá está la metáfora del volar, en el sentido de libertad, de lo que está en el aire, de lo mental, la fantasía. Pero se le atasca en una puerta, otra metáfora, de lo trunco. También al principio se refieren a Lucía como la extranjera, que esto puede entenderse tanto de otro país como de otro tiempo. Algo que me parece significativo para interpretar la aparición de Gabriel en el final tiene que ver con que resaltan su sonrisa descarada. Según Brunier, las señoras no sonreían así, solo los muchachos. Y casualmente en el momento en que ella muere es cuando aparece el joven risueño, Gabriel, que misteriosamente logra entrar en la habitación y también desaparece. Entonces, una lectura posible, una interpretación que se puede dar a este hecho es que quizás es ella misma. Gabriel y Lucía son la misma persona porque Gabriel es alguien que ella misma fantasea. Es, digamos, alguien creado por su fantasía, por su mente. Bueno, incluso cuando Gabriel se presenta, dicen que no sabía si su reservación se había hecho a nombre de su amiga Lucía Mitre o al suyo, Gabriel Cortina, pero es lo mismo, explicó sonriente. Otro indicio de que son la misma persona. Igualmente está este elemento fantástico de que, si bien es una creación de su fantasía, podríamos decir un invento de su mente, no es alguien que exista en la realidad, así y todo, es una persona que se presenta ante otras dos personas, ante Brunier y el otro personaje que no me acuerdo cómo se llamaba, que efectivamente lo ven y dialogan con él. Bueno, también hay otras frases, otras citas que se pueden rescatar que dan este indicio de que Gabriel sea alguien fantaseado. Por ejemplo, cuando ella dice: en ese momento me fui a vivir a otro palacio, aunque aparentemente seguí durmiendo en el cuarto de la casa de Ignacio. Por las noches, después de la visita de mi suegra, entraba Gabriel. Ahí entendemos que ella se evade de esta realidad, fantaseando con un hombre que no existe. También se menciona que Lucía estaba hechizada, que toda ella ardía dentro de unas llamas invisibles y luminosas. Hay otro personaje, Mauricio, que cuestiona esta existencia porque dice: ¿y el tal Gabriel en dónde está?, preguntó, exasperada Mary Claire. A lo mejor no existe, a lo mejor ella lo inventó, dijo Mauricio. Y Lucía también describe a Gabriel, comparándolo, dice: es como México, lleno de montañas y de valles inmensos. Siempre hay sol y los árboles no cambian de hojas, sino de verdes. Mi lectura de esto es que es alguien que no envejece, que no muere, que no le pasa el tiempo. Y si esto pasa, es porque no es real, no es una persona real. Bueno, antes mencioné este elemento fantástico de que aunque no sea una persona real de carne y hueso, sí se les presente a otras personas que hablen con ella, que lo vean. Le dieron las llaves de la habitación. Pero esta aparición es un poco extraña. Primero es anacrónica, llega 11 meses más tarde y como si nada, ¿no? Como si fuera normal, sonriente, se anuncia en la recepción. Pero también es llamativo que llega sin equipaje, solamente con una raqueta. Y Brunier y Gilbert, que acá me acordé el nombre del otro personaje, naturalizan esta alucinación conjunta. Digamos, es un poco extraño que dos personas alucinen con lo mismo en el mismo momento, pero lo dan por un hecho natural, normal. Incluso el policía que llega después también da por normal ese tipo de cosas en su país. Algo llamativo de la figura de un policía, ¿no? Que es alguien que busca pruebas concretas, por lo general. Entonces, bueno, estos son como elementos del realismo mágico. Por otro lado, hay presencias que se perciben por los personajes como si estuvieran ahí. Y cito algunas frases. Alguien está entrando en este cuarto. Tuvo la impresión de que alguien envuelto en un traje oriental entraba sin ruido. Y también está este tratamiento del tiempo no lineal y la ambigüedad y los límites difusos entre la imaginación y la fantasía, entre lo real y lo irreal.
El siguiente cuento que leímos fue El Duende. El Duende cuenta la historia de dos hermanas, Eva y Leli, que juegan en el jardín de su casa y de pronto una descubre una planta venenosa que se la come sin saberlo. Y cuando cae en la cuenta de que va a morir, insta a su hermana a que también coma una hoja para que muera con ella. Bueno, acá aparece otra vez el tema de refugiarse en la fantasía como escape a una realidad que es hostil. A diferencia del cuento anterior, de una mujer adulta, acá se trata de dos nenas, o sea que este juego de imaginación, a diferencia del caso de Lucía, donde podíamos creer que o estaba loca o estaba desvariando, acá lo podemos tomar como un juego infantil. ¿Por qué? Porque estas dos nenas hablan de un duende. Y este duende podría ser un símbolo de la inocencia infantil y de ese juego fantasioso. ¿Por qué pasa? De Eva y Leli, que después de este acontecimiento de estar al borde de la muerte por consumir esta hoja tóxica, ese duende pasa a seguir a Estrellita, que es la hermana menor. ¿Y cómo se produce este movimiento? Con un cambio en la voz narradora. Al principio hay una tercera persona que sigue a las hermanas Eva y Leli, pero en el final ese movimiento se da hacia Estrellita. O sea, el narrador sigue a otro personaje. De hecho, este personaje aparece un poco sorpresivamente, porque al principio pensamos que las únicas hermanas son Eva y Leli, y después, más adelante, nos enteramos que hay dos hermanitos más. Una es Estrellita, de la que dice, Leli nunca se había fijado en Estrellita. Por eso tampoco la menciona el narrador hasta el final. El cuento usa una prosa poética para hablar de la pérdida de la inocencia, del pasaje de la infancia a la madurez, a través de este tema de la muerte. Y digo prosa poética porque usa como algunas metáforas, ¿no? Por ejemplo, ajena al mal irremediable o tenían horas diferentes, como metáforas de esa pérdida de inocencia y de estar en etapas diferentes. Bueno, este duende que pasa de un personaje a otro tiene que ver con un rito de paso. Leli se convierte en una criminal más. Eva reconoce que el duende y sus poderes no son reales. Leli empieza a temerle a la muerte, a dudar de Eva. También teme a la altura. En cambio, Eva no le teme a lo oscuro. Todavía no tiene conciencia. No le teme a amacarse tan alto. La muerte no solo como algo literal, sino también como metáfora, como pérdida de un mundo, el mundo infantil. Estrellita dice, yo estoy en los tejados, como si esto fuera un rol o una etapa acorde a la edad. Cuanto más arriba, más fantasía, más pueril. Y cuanto más abajo, en la tierra, más maduro. Dice, nadie había entendido nada, solo Estrellita, porque ella miraba desde los tejados. Esto habla de un conocimiento intuitivo, no racional, la empatía mágica de la infancia. Algo que descubrimos es que en este cuento, en El Duende, y en otros 4 cuentos más, hay un trasfondo en común. Bueno, y no solo el trasfondo, también los personajes. Eva y Leli son protagonistas en El Duende, en El día que fuimos perros, en La semana de colores, en Antes de la guerra de Troya y en El robo de Tisla. Si uno lee los 5 cuentos, va como completando algunos datos más, alguna información más sobre estos dos personajes, sobre su historia, su familia, pero aún así nunca se cierra en concreto ni de forma explícita quiénes son o de dónde vienen. Bueno, y en el día que fuimos perros, justamente las hermanas Leli y Eva, una mañana de agosto se encuentran a cargo de los criados después de la partida de su familia a México. Y durante todo el día, desde que amanecen hasta la noche, juegan a ser perros. Si bien la estructura narrativa es lineal, porque relata el transcurso de un día desde que amanece hasta que anochece, hay un desdoblamiento del tiempo por esto de que como que viven en 2 días. Estos 2 días en realidad son la realidad y su juego fantasioso. Otra vez, una lectura posible para este juego de las hermanas es que es una metáfora de la transformación en perros
para desde una perspectiva infantil hablar de temas profundos como el sentimiento de culpa en las nenas por su ascendencia española. Ellas se consideran animales y en el juego se ponen a su altura. Literalmente se tiran en el piso y comen desde el piso, ladran y justifican el hecho de que no van a ir al cielo cuando mueran por su animalidad. El hecho de ser perros también las salvaría de ser criminales como todos los hombres, y de ahí que el juego fantasioso sea un refugio frente a una realidad amenazante que la circunda. Sin embargo, en el final, las nenas se dan cuenta de que su juego no las va a salvar de su naturaleza, de su origen ni de su destino. Según mi lectura, mi interpretación, la clave de por qué este día en que fueron perros es tan importante para ellas es porque otra vez hay una experiencia de crecimiento, de darse cuenta. Esa experiencia traumática es cuando ven matar a un hombre, ven un asesinato. En el medio del juego, en el que ellas son perros, presencian el momento en que matan a un hombre. O sea, es algo que contrasta por completo con todo ese juego y esa fantasía infantil. ¿Y por qué creo que este acontecimiento es lo más importante del cuento? Por cómo lo narra. Es una acción violenta, hay una persecución, un disparo, o sea que además de violento es rápido. Sin embargo, describe el tiempo como detenido, teniendo en cuenta que el punto de vista está en las nenas. Ese tiempo que se detiene es algo que queda congelado en su memoria. ¿Y dónde se ve que el tiempo se detiene? En la descripción que hace de la casa y de los objetos después de la partida de la familia, que dice que quedaron intactos. El paisaje de la calle lo describe como que brillaba esplendorosa como una imagen fija. La pistola aguantaba firme. El hombre que cayó miró al cielo con fijeza. Además de estos adjetivos, la narración se vale de descripciones detalladas que ralentizan las acciones. Cuando describe esa mosca que se posa en la frente del muerto, con el detalle con el que lo describe, se produce una suspensión del tiempo, que refuerza esa atmósfera de tensión ante los hechos violentos y a su vez los perpetúa indefinidamente, como algo que nunca va a terminar de ocurrir. Entonces, como dije antes, teniendo en cuenta que el punto de vista es de las nenas, esa ralentización del tiempo denota la fijación en la memoria de las nenas justamente de ese día en particular por la vivencia traumática que tuvieron. Bueno, creo que cada vez estoy sintetizando más todo el análisis que hacemos en el club y las conclusiones a las que vamos llegando, pero la verdad es que es bastante difícil transmitir todo eso que pasa en la conversación, porque acá en el podcast yo lo paso como en limpio y resumido, pero cuando lo vamos charlando hay una ida y vuelta, hay alguien que observa o que se detiene en algún aspecto, otra interpretación, otra lectura que lo complementa desde otro lado, y así se va dando entre todos una construcción. Así que te invito una vez más a ser parte de este club de lectura, a que construyas vos también, junto con todos los demás, el sentido de lo que leemos. Y no hay excusas, porque te puedes sumar desde cualquier parte del mundo. En la descripción del video están los enlaces y también puedes reenviarle este podcast a alguien a quien creas que le pueda interesar. En julio leemos a Clarice Lispector y en agosto a Juan Carlos Onetti. Si queréis formar parte del club, ingresá en pajarodebiblioteca.com.ar.